Buenas a todos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente. En el video pasado hablé de algunas cosas sobre mi experiencia como testigo de Jehová y había quedado pendiente en algunas cosas. Yo había contado que me quedaron muchas cosas por decir y bueno, pues esta es la siguiente parte en la que voy a contar el resto sobre cómo fue mi experiencia y van a ver que no es una organización así como tan amorosa que digamos. Yo sé que esto a muchos testigos que tal vez lleguen a ver esto les puede caer mal, les puede chocar, pero hay que decirlo. Si ellos dicen que están en la verdad, ¿por qué no aceptan la verdad? Dicen, estamos en la verdad, somos la verdad, pero no quieren que les digan la verdad. Pues ni modo, hay que hacerlo. Hay que hablar las cosas con la verdad y esta es la siguiente parte en donde continúo contando acerca de mi experiencia con los testigos de Jehová. Una de las cosas que me quedó pendiente contar es que antes de mi expulsión y por causa del trabajo que yo tenía antes, que me exigía mucho tiempo y llegaba muy cansado a la casa, yo tuve que alejarme un tiempo de la congregación. Y ese distanciamiento temporal que tuve de la congregación, sin ir a las reuniones, sin ir a la predicación, me ayudó a ver todo con un poco más de claridad, a tener más perspectiva sobre eso. Era como las líneas de Nazca. Seguro que ustedes conocen las líneas de Nazca, esos dibujos que hay en el desierto de Perú. Pues resulta que al estar en el suelo, en esa llanura de Nazca, no se puede ver qué figuras son las que están ahí, solamente se ven los surcos. Pero para poder ver esas figuras hay que alejarse cierta distancia, elevarse, y así se pueden apreciar más claramente cómo son los diseños que hay ahí. Algo similar me sucedió a mí al distanciarme de la congregación. Ese distanciamiento me permitió apreciar todo con más claridad, de forma más completa. Y comencé a notar muchas cosas que estando adentro no hubiera notado. Comencé a notar, por ejemplo, que con el paso del tiempo las reuniones llegan a parecerse a un trabajo cualquiera. Sí, yo sé que muchos testigos dirán, no, es una organización amorosa y todo. Vean con más atención. Vean con atención. Cuando uno lleva ya tiempo en la congregación, es como estar en cualquier trabajo, como cumplir con cualquier asignación de cualquier empresa donde uno esté. Igual, mismo ambiente, uno se lleva simplemente con los compañeros, nada más. Y cumplir con ciertas cosas, por ejemplo, cumplir con uniforme. Esa es una cosa, los testigos de Jehová tienen que cumplir con uniforme. Si no llegan con saco y corbata, no hay privilegios o no hay predicación los fines de semana y todo eso. Es como un trabajo, hay que cumplir con uniforme. También otra cosa es que hay que cumplir con cierta cantidad de horas de predicación. Uno se convierte en un productor de horas de predicación. Entonces, uno no predica por amor al prójimo, por amor a Dios, ni nada de eso, sino que uno predica por cumplir esa cantidad de horas. Si uno no cumple esa cantidad de horas, es mal visto en la congregación. Si uno baja en esa cantidad de horas, como ya comenté en el video anterior, muchos comienzan a verlo a uno como alguien poco espiritual, poco responsable, como poco cristiano, todo eso, ustedes saben cómo es. Y eso es una de las cosas que hace que uno se vaya desanimando y enfriando poco a poco, que uno percibe que no hay una relación auténtica con los hermanos y uno no trabaja por verdadera devoción ni por verdadera fe, sino por cumplir con horas, cumplir con partes de la escuela teocrática, cumplir con todo eso. Uno se va dando cuenta que no es más que una corporación religiosa, y no es una hermandad tan fraternal como quieren hacer creer a los demás. Además de esa falta de empatía y esa falta de espiritualidad que se da entre los testigos con el paso del tiempo, también se presenta otro problema, que es el del estrés. Es una vida muy estresante, porque uno tiene que estresarse por cumplir con el horario, cumplir con el uniforme, el saco, la corbata, todo eso. Y otra cosa que a mí me afectó mucho es llegar a tiempo a las reuniones. Yo cuando salía del trabajo me alistaba lo más rápido que podía y corría tanto como podía.
corría a más no poder para llegar lo más a tiempo posible al salón. Y eso con el tiempo se convierte en una rutina estresante. Es estresante y es agotador pasar por todo eso. Entonces yo en muchas ocasiones salía disparado del trabajo y tal vez andaba por la calle en camino hacia el salón y tal vez alguien necesitaba mi ayuda para algo y yo no podía ayudarle. Era como esa parábola que dijo Jesús del buen samaritano, que pasó un sacerdote, vio al hombre herido y siguió su camino. Y luego pasó un levita y también lo vio y siguió su camino, ocupados en las labores del templo. Entonces a mí me pasó lo mismo. Yo, por cumplir con el horario de la congregación, a veces dejaba abandonada a gente que ocupaba alguna ayuda. Y eso me hace sentir mal. Pero yo pensaba que mi deber era cumplir con ir a las reuniones, que eso me beneficiaba, que le agradaba a Jehová, todo eso. Y qué lástima que no tomé medidas antes, porque sí hubiera hecho algo al respecto. Sumado a eso, el estrés por cumplir con los requisitos, cumplir con los privilegios, que ya sabemos que no son tan privilegios como dicen. Tener el problema de tener que llegar bien vestido con el uniforme, con saco y corbata, para cumplir con los privilegios, como por ejemplo los micrófonos, acomodador, que a mí se me da fatal. Me ponían de acomodador y yo así como que me salía muy mal ser acomodador. Y a veces llegaba tan cansado al salón que buscaba dónde sentarme. Y cuando yo buscaba un asiento desocupado por ahí atrás de las demás sillas para sentarme, me decían los otros que estaban ahí a la par mía, los de micrófono no se pueden sentar. Y yo así que me caía de cansancio, se me volaban las rodillas, se me cerraban los ojos. Y tenía que cumplir con esa norma, no podía ni sentarme un momento porque tenía que estar con los micrófonos. No podía tomarme ni un respiro. Qué difícil. Otro asunto también es el de la obligación prácticamente de predicar a todo el mundo. Está bien que, bueno, los que son creyentes, ya más adelante les cuento mi situación ahora. Los que son creyentes tienen esa obligación, ese compromiso, digamos, de predicar a todo el mundo. Y a veces uno, aunque no sienta ánimos, aunque no sienta el deseo de hacerlo, pues uno tiene que cumplir. Uno tiene que cumplir porque es lo que le exigen en la congregación, que tiene que estarle hablando a la gente de la Biblia, cumplir con entregar alguna revista, algún tratado, cumplir con hacer ese número de horas que son necesarias, sumando también lo que se conoce como predicación informal. Y a veces eso choca un poco porque hay gente que no quiere hablar del tema, a veces uno tampoco se siente animado a hablar del tema, y sin embargo uno, por esa programación que le hacen a uno en la organización de los Testigos de Jehová, uno busca la manera de cumplir, uno busca la manera de hacer cosas que no lo hacen sentir bien a uno, que pueden incomodar a los demás también, solo para cumplir con ese programa de acumular horas para quedar como buen cristiano. Otra cosa también es que con el tiempo las reuniones se vuelven rutinarias y se vuelven frías. Curiosamente, una de las cosas por las que dejé la religión católica es precisamente por eso, porque todas las misas se tratan siempre de lo mismo cada semana, el mismo ritual, la misma rutina, y es bastante tedioso y bastante aburrido estar en eso. Y resulta que con los Testigos de Jehová, aunque se aprende mucho sobre la Biblia, con el tiempo se vuelve repetitivo. Si las reuniones se vuelven como una sesión de estudio, nada más, una sesión de estudio bíblico. Ya no hay esa misma devoción, ese mismo calor que se siente en otras iglesias. Yo he ido a otras iglesias, también he ido a algunas iglesias evangélicas y he notado que hay gente en otras iglesias que tiene como más calor, como más calidez, como más gozo, como que se sienten más comprometidos con lo que hacen, que están como más llenos realmente. Pero con los Testigos de Jehová sucede que con el tiempo las reuniones son bastante rutinarias, frías, y los estudios bíblicos son como ir a cualquier clase, una clase de matemáticas, una clase de lo que sea. Es igual que una clase nada más, igual que estar en un colegio, uno aprende por aprender nada más. La gente comenta por comentar nada más,
comenta como por quedar bien, como por darse la imagen de que son buenos cristianos, porque saben algo y porque se les ve cierto interés, pero en realidad es una fachada. La gente lo hace por darse la apariencia más que nada. Y las reuniones se vuelven frías y bastante aburridas al cabo de un tiempo. Y a veces uno desea que terminen rápido. Uno desea que terminen rápido para levantarse, hacer otra cosa. Y no estar en ese ambiente apagado, un tanto apático y todo eso. Sobre la frialdad de los testigos de Jehová, recuerdo un par de anécdotas. Resulta que una hermanita joven acompañó a la congregación en un paseo a unas piscinas, otro paseo a un balneario, y a ese paseo yo no fui. No sé, no sentí ganas de ir, no me dio por ir, o no pude ir, no recuerdo qué fue lo que pasó. La cosa es que ella me mostró un video que le tomó a los que estaban en el paseo, a los testigos de la congregación, y me llamó mucho la atención todas las caras serias que vi en ellos. Los vi como sin gozo, sin alegría, los vi como apagados. Y eso a mí me extrañó. Se supone que el pueblo de Jehová es un pueblo feliz. Ellos mismos le llaman el Dios feliz y por eso pretenden ser felices. Pero a veces no son tan felices como quieren hacer creer. En realidad a veces son gente un tanto apagada. Y eso desmotiva un poco la verdad. En otra ocasión, esta no es solo una ocasión, hay varias, pero en este momento estoy recordando dos. En otra ocasión fui a la casa de aquel anciano que me mandó el mensaje de texto con lo de la exclusión, al cual para identificarlo vamos a llamar Carlos. Resulta que una vez fui a la casa del anciano Carlos y estaban ahí reunidos haciendo una comida, una carne asada, creo que era, no sé. La cosa es que llegué y yo esperaba encontrar un ambiente gozoso porque ellos me habían convencido de que eran los cristianos verdaderos, de que eran la verdad, todo eso. Pero resulta que llego y estaban igual apagados, bastante apáticos, aburridos. Estaba uno con el teléfono en un sillón, otro con el teléfono en otro. Y no se sentía ese ambiente amoroso, ese ambiente cálido y animado que se esperaría sentir en una hermandad cristiana. Eso de hermandad cristiana no se sentía nada. Y es así en ese caso y en muchos otros que puedo seguir contando. A veces lo que hay es más que nada entusiasmo o pretender ser muy espiritual y muy gozoso. Pero lo que se esconde debajo de eso es una persona reprimida. Una persona reprimida, temerosa de los prejuicios que son tan comunes entre los testigos. Y como con miedo a expresarse demasiado, tal vez por el que dirán los demás o algo así. Entonces sí, en esas dos ocasiones vi que los testigos estaban muy apagados, tanto en el paseo al que fueron, que me enseñaron aquel video, como en aquella casa de este anciano Carlos a donde fui, y no se sentía un ambiente cristiano, sino que era un ambiente pesado y sofocante. Otra cosa que me inquietó bastante fue la conmemoración. A mí me incomodó bastante el hecho de que cuando se celebra la conmemoración simplemente se pasa el pan y el vino. Obvio que no se va a emborrachar uno ahí en el salón, lógicamente, pero a mí me extrañó mucho eso. Ya después me lo explicaron o pusieron una explicación a la manera de ellos de por qué no se consumen el pan y el vino. Sin embargo, aparte de ese detalle extraño de que el pan y el vino no se consumen o no se prueban, también me pareció bastante absurda la forma en la que celebran la conmemoración. Hay un detalle, porque está el discursante y está el que pasa los emblemas en la plataforma, ¿verdad? Después de que el que pasa los emblemas, qué palabritas se inventaron, ¿eh? Después de que pasan los emblemas en la conmemoración, el que está llevándolos se le ofrece al que está haciendo el discurso, al que está conduciendo la conmemoración, y luego el que los recibe se los devuelve al que se los dio. Eso me pareció algo muy absurdo, me pareció algo como muy teatral. A veces critican mucho otras religiones porque son muy teatrales, porque hacen las cosas como por rutina, y véanlos a ellos, celebrando la conmemoración de la misma forma, por rutina, y haciéndolo de una manera bastante falsa. Yo la noto bastante falsa.
y eso me decepcionó bastante. Yo pensaba que le tendrían un poco más de respeto a algo que se considera muy importante, algo que se considera sagrado. Sin embargo, la forma en la que ellos lo hacen es bastante falsa, bastante irreal, porque se nota que lo hacen como perros entrenados, siendo sinceros. Muchas cosas las hacen como perritos entrenados, que les enseñan a hacer un truco y van y les dicen háganlo, y lo hacen. De la misma forma lo hacen muchas veces. Por cierto, ahora que recuerdo, otro detalle sobre la conmemoración es que insisten en que se invite a la mayor cantidad posible de personas por aquello de los números. Sabemos que los testigos de Jehová son fanáticos de los números, son importantísimos para ellos y se empeñan en invitar a la mayor cantidad posible de personas porque para ellos es muy importante presentar un número impresionante después de la conmemoración. Así que mientras más gente asista a la conmemoración, mejor para ellos porque es un número grande que pueden presumir en el anuario que publican todos los años. En cuanto a lo que se puede considerar como la adoración a Jehová, se vuelve, como ya dije hace un momento, algo rutinario. A veces la adoración a Jehová que dan ellos no es, como dije hace un momento, no es así como muy devota, como con verdadero entusiasmo, con verdadero gozo, sino que lo hacen como por cumplir un programa, por cumplir una rutina. Yo recuerdo que este anciano, al que vamos a llamar Carlos, cuando empezaba la reunión, a veces a él le tocaba dar la apertura. Y cuando abría la reunión y empezaba a llamar a los asistentes al salón y todo, yo recuerdo que él decía, para empezar con nuestra oración a Jehová, y lo decía así como por cumplir un protocolo, como esos políticos que a veces tienen que hacer cosas que no quieren hacer, pero las tienen que hacer por el protocolo, porque así se los exige ese código que siguen. En las reuniones pasa eso, a veces la oración a Jehová, en lugar de ser espontánea, y en lugar de ser algo sincero, es algo que lo hacen como por cumplir una rutina. Igual que como se hace en la Iglesia Católica, sinceramente, a veces las religiones se parecen un poco en eso. Se parecen un poco en que lo que se busca es seguir una rutina y tratar de cumplir con esa rutina, dizque para quedarle bien a Dios. Pero bueno. Otra cosa acerca de la oración a Jehová y sobre la forma tan fría en la que lo hacen los testigos es en los comentarios. En una parte de la Biblia, no recuerdo cuál exactamente, hace tiempo que no la leo, disculpen. En una parte de la Biblia dice que la oración a Jehová es dar, ¿cómo es que dice? Dar fruto de los labios, lo que decimos nosotros. Y muchas veces los comentarios se toman como una forma de alabanza a Jehová. Sin embargo, los comentarios tienen un pequeño fallo. Cuando se hacen estudios de la Atalaya o del libro que se está estudiando. El fallo con los comentarios es que muchas personas, y no estamos hablando de niños, a los cuales sí se les puede justificar. Estamos hablando de gente grande, de señoras ya, de gente adulta, que para comentar levantan la mano y cuando les dan el micrófono repiten el mismo párrafo que se acaba de leer. Y a veces desde la plataforma el que está conduciendo el estudio le dice, ajá, muy bien, excelente. Y a veces ni siquiera se percata de que en lugar de comentar, repitieron el mismo párrafo. Y ya para ellos eso es una alabanza a Jehová, eso es adoración a Jehová. Repetir lo que dice una revista. Cuando se supone que debería ser algo espontáneo, debería ser algo que a uno le nazca decir y hacer, y no algo programado, algo como en un teatro, que es una representación. Otro detalle interesante es sobre los discursos. Yo me fijé ya después de un tiempo de estar yendo a las reuniones que por lo general los discursos, aunque tienen temas diferentes y se desarrollan de forma un tanto diferente, casi siempre giran sobre lo mismo, que es sobre lo mal que está el mundo, lo corrupta que está la gente, que vivimos en tiempos críticos difíciles de manejar porque son los últimos días, que ya casi viene Armagedón. Y otra cosa que se nota mucho en los discursos, que se repite bastante, es la forma en la que se comparan los testigos con gente de otras religiones. Se comparan ellos diciendo que la gente de otras iglesias o la gente del mundo es corrupta, mentirosa, traidora, egoísta. Y se comparan ellos mismos diciendo que en el pueblo de ellos no pasa eso.
es algo completamente diferente. Eso es lo que dicen siempre en los discursos. Sin embargo, ya con el tiempo uno se da cuenta de muchas cosas que no son necesariamente un buen ejemplo para los demás. Y más adelante les voy a contar 1 o 2 casos que conocí personalmente, junto con los que ya les conté en el video anterior. Por cierto, sobre los discursos, acabo de acordarme. Hay un tema, un detalle que también se toca mucho en los discursos. Y es que dicen ellos que como estamos en los últimos días, la cosa está cada vez peor y se está deteriorando todo. Yo me pongo a pensar, bueno, hace no mucho, hace poco más de 100 años, había muchas cosas malas que se hacían, y se hacían de forma común, la gente lo tomaba como normal. Por ejemplo, la esclavitud era normal, el racismo era normal, era algo aceptado, la explotación de los animales era algo normal, bueno, todavía se da, pero con más regulaciones. Pero en aquellos tiempos, estamos hablando de los tiempos bíblicos y de hace 100 o 200 años, había muchas barbaridades que se cometían que hoy en día están totalmente prohibidas y penadas por la ley. Por ejemplo, hoy en día, aquí en Costa Rica, hay una ley que protege incluso hasta los animales. Ahora hasta los animalitos tienen derechos. Si alguien maltrata a un perro o un gato, puede ser que pague una multa o puede ser incluso que hasta vaya a la cárcel por maltratar un animal. Entonces, digo yo, bueno, se han conquistado muchos derechos. La mujer tiene derechos que no tenía antes. Ahora la infancia está más protegida que antes. En fin, hemos conquistado muchos derechos que antes la gente no tenía. Y digo yo, bueno, ¿cómo pueden ser estos tiempos más difíciles si hay cosas que han mejorado? Ha mejorado la expectativa de vida, han mejorado los servicios de salud. Entonces, ¿cómo pueden decir que estamos en tiempos peores? Sí hay cosas que han empeorado, pero hay muchas otras cosas que han mejorado y son mucho mejor que en los tiempos de antes. Y eso es algo que se repite siempre en los discursos, que estamos en peores tiempos cada vez y no es del todo cierto, eso depende de cómo se tome. Hay cosas que han mejorado y no es del todo válido esto que dicen, de que todo está cada vez peor. Otra cosa que llegué a notar es que con el paso del tiempo, mientras más tiempo pasa alguien en esa religión, sobre todo los ancianos, más se les va cerrando la mente. Eso es algo que también llegué a notar. Yo traté con ancianos y con testigos que estuvieron de muchos años y es fácil notar que es muy difícil que ellos acepten ideas nuevas, es difícil que ellos acepten otras explicaciones y es notorio ese estado mental en el que van cayendo, se van cerrando cada vez más y más y más y después ya no son capaces de percibir otra cosa que no sea lo que les dicta el esclavo fiel y discreto. Y cuando me di cuenta de eso me puse alerta también porque digo yo, no, eso no puede ser, uno no puede llegar a ese nivel en que se cierre completamente de la cabeza y esté dispuesto a rechazar todo aquello que no le parezca solo porque no le parece. La mejor forma de crecer como persona es aprender, pero aprender así a nivel general, aprender de todo. Y en los testigos de Jehová cuesta mucho que se dé eso, aprenden solo lo que está en la literatura de la sociedad y con el paso del tiempo no aceptan nada más que eso y se cierran al mundo exterior y al cerrarse al mundo exterior se cierran a todo lo que puede enseñarlos. Debido a este cierre mental que se va dando, con el paso del tiempo también se da el problema de llegar a creerse especial. De hecho a mí también me pasó cuando estaba muy metido en eso. Ese cierre mental hace que uno se crea especial, que se crea importante solo por pertenecer a lo que ellos llaman el verdadero pueblo de Jehová, los cristianos verdaderos o la verdad, o como sea que le digan, para de alguna forma ponerse en una posición de privilegio que los pone así como por encima de los demás. Yo recuerdo que una vez fui a una reunión de la congregación en la que estaba antes, la primera donde empecé, y el lector de la atalaya era alguien joven, como de unos, ¿qué puede ser? 20 y tantos años, alguien bastante joven. Y recuerdo que la actitud que tenía en la plataforma leyendo la atalaya era una actitud así como de creerse muy importante, así muy inteligente, como de creerse alguien por encima de los demás. Se le notaba esa actitud, con solo verlo, uno podía darse cuenta de lo orgulloso y pedante que era. No es por ofender, no digo esas cosas por ofender, pero es que está muy mal desarrollar esa actitud de orgullo
de arrogancia que llegan a tener muchos testigos, está mal. Eso de cristiano no tiene nada, porque se supone que el cristiano debe seguir el ejemplo de Cristo, y Cristo fue humilde, no orgulloso. Y sin embargo se nota mucho ese orgullo que tienen los testigos, y este joven que estaba leyendo la atalaya, se le notaba la arrogancia, no la podía disimular, era alguien demasiado engreído, y eso no se nota en unos, se nota en muchos, solo que algunos buscan la forma de disimularlo, pero con el paso del tiempo sí se les nota. No todos, hay gente que es muy buena, hay testigos que son personas muy especiales. Antes de que vengan y me digan, no, aquí hay testigos buenos, sí, yo sé que hay testigos buenos. Pero muchos de ellos con el tiempo llegan a volverse demasiado arrogantes. Sobre esta arrogancia también se da el problema cuando tienen relación con otras religiones o cuando se refieren a otras religiones. Esta misma arrogancia los hace expresarse muy mal de católicos, de evangélicos, de mormones, de bautistas. Y sigan ustedes con la lista. Siempre se expresan mal de los demás. Uno de sus blancos favoritos son los católicos. Son casi como sus archienemigos. Se expresa muy mal de ellos debido a sus tradiciones religiosas, a sus doctrinas. Y es como con los que más se ensañan. Como que les encanta atacar a los católicos. Y eso también está mal porque se supone que deberían buscar a tratar a los demás con dignidad. Y muchas veces no hacen eso. Muchas veces los denigran o los humillan. O se burlan de ellos por sus creencias religiosas o por su modo de vida. Con relación a esto, hay un caso que a mí personalmente me decepcionó tremendamente. Fue algo horrible, horrible. Tal vez ustedes digan que no es gran cosa, pero sí, fue algo bastante feo. Una vez escuché a unas señoras de la congregación comentando que vieron en una asamblea. Estaban comentando que en una asamblea vieron a una señora muy pequeña, una señora de baja estatura. Y físicamente lo que muchos considerarían poco agraciada. Muchos considerarían que era una señora poco atractiva y todo. Y lo que voy a contar a esas señoras fue que donde vieron a esa persona pequeña, esa señora de apariencia diferente, una de ellas, riéndose, le dijo a la otra, eso va a ir al nuevo mundo, jajaja. Eso fue una actitud horrible, fue una actitud, no sé, pónganle un nombre ustedes, pónganle un calificativo. Burlarse de un ser humano por ser diferente. Así son cristianos verdaderos. Con lo que llevo dicho hasta ahora, hagan números, hagan sumas. Y díganme si los testigos de Jehová pueden considerarse verdaderos cristianos por todas estas cosas. Ahora pasamos a otro tema que es el de, precisamente por ese exceso de orgullo que tienen los testigos, los ancianos, debido a la autoridad que tienen, debido a su cargo, a veces se toman la libertad de creer que lo saben todo. A veces creen que pueden hablar de las personas como si realmente las conocieran. Lo digo por experiencia, todo lo que estoy contando lo digo por experiencia, no es que me contaron ni que yo estoy inventando nada, no. Son cosas que yo vi y que me pasaron personalmente. Los ancianos a veces se confían tanto en que tienen la guía de Jehová, entre comillas, como para llegar a decir que una persona puede ser tal cosa o puede ser tal otra, o puede tener tal gusto o tal preferencia, o que puede tener estas costumbres. O sea, se toman la libertad de hacer un diario de la vida de una persona sin conocerla lo suficiente. Y a veces los ancianos descuidadamente andan difundiendo lo que ellos creen de los demás sin que sea cierto. Y la congregación, como los tiene en una posición de honor, de autoridad, les creen todo lo que dicen y no se los cuestionan mucho, a pesar de lo muy equivocados que puedan estar en las cosas que dicen. Y eso lleva a malos entendidos bastante molestos y bastante graves también a veces. Porque debido a lo que puede decir alguien de la congregación, ya no solo ancianos, sino cualquiera, pueden llegar a perjudicar una relación, incluso una relación entre la congregación y una relación también de familia, por eso de hablar más de lo que se sabe. Y sin embargo los ancianos a veces hablan más de lo que saben y a veces afirman cosas que no son, porque ellos creen que porque son lo que son, tienen el derecho de andar diciendo abiertamente lo que les parezca. Y no es así.
Con relación a este exceso de confianza de los ancianos, también hay otra cosa que, bueno, pues a mí me pasó una vez. Hubo un anciano que a él le tocó conducir una vez el estudio. De este voy a decir el nombre también. De todas formas está en México y no creo que pueda hacer mucho desde allá. Este anciano llamado Levi Rocha, una vez me puso mal con los micrófonos. Resulta que cuando a mí me ponían con los micrófonos, yo escogía siempre atrás de los asientos. Y el otro que le tocaba, el otro micrófono estaba detrás del otro bloque de asientos. Yo escogía detrás de los asientos porque así, en caso de que alguien levantara la mano, podía cubrir fácilmente los dos lados y moverme hacia cualquier dirección. Pero este anciano Levi, a pesar de que él pudo haber entendido que yo estaba en una posición más práctica, para abarcar más fácilmente los dos lados de los asientos, me puso en medio, así en medio del pasillo, a un lado de los asientos. Y a él le pareció que era buena idea hacer eso. Y cuando alguien levantó la mano del otro lado del bloque de asientos, tuve que dar toda la vuelta por delante, rodear todo el bloque de asientos y me demoré más tiempo. Y eso me hizo notar que a veces los ancianos se toman libertades de dar instrucciones que son poco prácticas, sabiendo que uno puede ver las cosas de forma más práctica. Pero ellos, como son los ancianos, como son los guiados por Jehová, creen que saben más que uno y que su palabra es incuestionable y que pueden decirle a uno cómo hacer las cosas mejor, aún sabiendo que uno puede hacer las cosas de una manera más práctica. Este anciano Levi una vez hizo algo que me pareció muy arrogante de parte de él. Resulta que una vez para la predicación fuimos a la parada de un bus y nos sentamos ahí, esperando hablar con la gente que pasaba. En eso que estamos esperando ahí y no pasa nadie, me pregunta Levi, ¿quién construyó el Arca de la Alianza? Y le digo yo, me parece que fue Bezalel. Y me dice él con total seguridad, no, no fue. Y le digo yo, voy a buscarlo. Agarro la Biblia, busco el Éxodo, donde dice que el arca fue mandada a hacer, y me pongo a leer. Y encuentro que dice ahí que el arca le fue encargada a Bezalel. O sea, sí había acertado. Y se lo muestro a Levi. Y le digo, vea, fue Bezalel. Y él, en lugar de aceptar que se equivocó, al decirme que no fue él, ¿saben qué hizo? Se quedó mirando hacia otra parte, así, ignorándome completamente. Ignorándome. No quiso aceptar que se había equivocado. Y de la forma más chocante y pesada, lo que hizo fue ponerse a ignorarme. Como si yo fuera cualquier cosa. Y como si él, por ser anciano, tuviera la total autoridad de decir lo que quiere decir. Y todo el mundo tiene que creerle. También este otro anciano al que hemos llamado Carlos, me contó una vez algo que él hizo. Él me cuenta que una vez pasó a la casa de un pastor evangélico, o un evangélico, bueno, alguien de otra iglesia. Y resulta que le dijo este pastor al anciano Carlos, le dijo al anciano Carlos, vea, yo tengo con qué demostrarle que ustedes se equivocan. Aquí tengo sus propias revistas y con ellas le voy a demostrar. Y le dijo este anciano Carlos al señor evangélico, sí está bien, un día paso y me lo demuestra. Y nunca pasó, lo dejó esperando. Esa fue una actitud errónea de parte de este anciano, porque con eso le dio la razón al otro. O sea, al no querer confrontar la verdad y al no querer demostrar que el otro estaba equivocado, al evadir ese compromiso de analizar esas revistas con él y de demostrar cómo estaba la cosa, lo que hizo fue de hacer ganar al otro, dejar que el otro ganara. Porque quien huye de una confrontación así es porque no sabe lo que va a decir, porque no está seguro de lo que está diciendo. Y no, lo que hizo fue eso. Sencillamente salió huyendo, se quitó el compromiso y dejó al otro esperando. Y eso estuvo muy mal. Si él hubiera estado seguro de lo que está diciendo, si este anciano hubiera estado seguro de que está en la verdad, hubiera respondió, hubiera llegado y le dijo, sí, analicemos lo que usted me dice. Pero no, lo dejó esperando y con eso demostró que es cobarde, que es inseguro y que no tiene la verdad. Porque si tuviera la verdad, sale a defenderla como tiene que ser. Porque la verdad no se esconde, la verdad se defiende y se demuestra. Otra anécdota curiosa. Los ancianos, debido a la doctrina que reciben de la sociedad Watchtower, hacen mucho énfasis a los jóvenes sobre todo, sobre un asunto muy personal
y muy íntimo, como es ahorcar el ganso. Ya ustedes saben de qué hablo. Una vez oí comentar a un anciano que eso de ahorcar el ganso puede llegar a producir trastornos mentales. ¿Qué? ¿Trastornos mentales? ¿Qué? ¿Acaso en qué siglo vive este señor? ¿En qué época vive? Ya se demostró que eso no es así. Ya se demostró que ahorcar el ganso no es perjudicial para la salud mental. Es algo completamente normal, por lo que todo ser humano pasa en algún momento. Bueno, la cosa es que a mí me hizo un poco de gracia. Yo no le dije nada en ese momento, porque siempre he sido enemigo de conflictos. Pero ahí sí se notó bastante la ignorancia de algunos testigos, de todavía creer estos cuentos de abuelita del siglo antepasado, de creer que esta práctica puede ser perjudicial para la mente. No necesariamente, no causa ningún trastorno ni físico ni mental, ya eso se sabe, está más que comprobado por la ciencia. Y sin embargo, con ese comentario me dejó claro lo poco que saben los testigos y otros religiosos también acerca de esos asuntos, que además son bastante personales. Ellos no tienen por qué estarle prohibiendo a medio mundo que haga algunas cosas que pues son, como les digo, muy íntimas, muy personales. Ellos no tienen por qué estar decidiendo por los demás, porque cada quien es dueño de su vida y cada quien sabe lo que hace. Y no me parece correcto que ellos se metan en esos asuntos, y menos con creencias ya caducas y ya demostradas como falsas. Mis queridos amigos, este video ya se está haciendo un poco largo. Yo no quería hacerlo tan largo, pero es que son muchos los temas que me han salido y todavía tengo más que están esperando. Pero voy a cortar aquí porque no quiero hacer el video demasiado largo y no quiero cansarlos. Por eso voy a seguir contando el resto en otro video que voy a hacer más adelante. Por lo pronto quiero dejarles un mensaje para el final. Esto no lo hago con la intención de ofender a nadie. No crean que mi intención es ofender a los testigos de Jehová o atacarlos o humillarlos, nada de eso. Mi deber es informar. Yo lo que hago es informar y notificar sobre estas cosas para que gente que podría estar a punto de ser testigo de Jehová sepa cómo es la realidad, cómo es la vida realmente en esta organización, y sepan si se van a arriesgar a formar parte de ella o no. Por lo pronto me despido. Un abrazo para todos ustedes, saben que los quiero. Y nos vemos la próxima. Perdón por el video tan largo, pero es que tenía mucho que contar. Y en el próximo sigo contando el resto. Bye. Saludazo.